respecto a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué conocemos con la insuficiencia cardíaca? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es un síndrome clínico que se caracteriza por la alteración tanto estructural como funcional. Entonces, según nuestros amigos de la Sociedad Española de Cardiología, ¿Qué lo es la empiezan insuficiencia a cardíaca? definir. ¿Pueden escuchar el audio? Creo que sí, ¿no? Es una situación en que Sí, el corazón doctor. es capaz de bombear sangre en cantidad suficiente para llevar riego a todos los órganos del cuerpo. Dos son las manifestaciones fundamentales. Una, por falta de riego en esos órganos y se traduciría en fatiga, falta de fuerza muscular, palidez, etcétera. Y por otro lado, la sangre que no es capaz de bombear el corazón se va acumulando en ciertos órganos y eso daría lugar a encharcamiento del pulmón, que nos daría fatiga y también podríamos ver edemas o hinchazón en los tobillos, en las piernas y en el abdomen. Las causas principales de insuficiencia cardíaca dependen del medio al que nos estamos refiriendo. En los países occidentales, las causas fundamentales son la hipertensión arterial, que afecta sobre todo a personas de edad avanzada, y la enfermedad coronaria, que es la enfermedad de los infartos, angina de pecho, etcétera. También por enfermedades de válvulas, enfermedades del miocardio, del músculo del corazón o del pericardio, se puede llegar a acabar en un cuadro de insuficiencia cardíaca. En países en vías de desarrollo, causas infecciosas pueden llegar a tener mucha importancia como las principales desencadenantes de insuficiencia cardíaca. Algunas cifras importantes sobre la insuficiencia cardíaca para que nos hagamos una idea. Una enfermedad que tiene un tremendo impacto, tanto en número de pacientes, de personas que lo padecen, viene a ser entre un 1 y un 2% de la población. Podríamos decir que en España más de medio millón de personas tienen insuficiencia cardíaca, sin temor a equivocarnos. Esta es una enfermedad más frecuente en la edad avanzada, de forma que por debajo de los 45 o 50 años es excepcional, mientras que por encima de los 75 años, en torno a un 10% de las personas padecen insuficiencia cardíaca. Otra cifra interesante es saber que es la primera causa de ingreso hospitalario por encima de los 65 años. En cuanto al pronóstico, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad seria. Cabe pensar que aproximadamente un 15% de las personas que son diagnosticadas de insuficiencia cardíaca pueden fallecer en el primer año y en torno a un 50% a los 5 años de seguimiento. Esto hay que tomarlo como cifras aproximadas, puesto que hay formas de insuficiencia cardíaca con diferente gravedad. Solamente el doctor que nos está llevando esta enfermedad puede decirnos con una aproximación mayor cuál es nuestro pronóstico. Muy bien. Entonces, como podemos ver en el video, hay varias cosas que debemos resaltar. En primer lugar, su definición. En segundo lugar, las etiologías o las distintas causas que pueden causar y obviamente las complicaciones que vamos a obtener sobre ellas. Entonces, tener en cuenta de que si vamos a definirlo, la literatura, nuestras guías españolas lo hablan como un síndrome clínico en que el corazón es incapaz de bombear la sangre suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos. O lo puede ser, y esto se origina por alteraciones tanto estructurales como funcionales que van a comprometer al miocardio y obviamente como consecuencia tanto al llenado como la eyección ventricular, ¿no? Ahora, algo más sencillo, una definición que particularmente lo menciono, es la incapacidad del corazón para expulsar sangre suficiente que permita mantener un gasto cardíaco adecuado para perfundir de oxígeno a los tejidos organismos. Esa es la definición que puedo yo decirlo, es una definición más corta, ¿no? Esta incapacidad del corazón para poder expulsar y exhalar, ¿no? Que es lo que incluye, obviamente, o es algo más concreto, lo que nos dice nuestra Sociedad Española de Cardiología. Muy bien. La prevalencia es muy relativa dependiendo la bibliografía de cada uno utilicemos, ¿no? Recordemos que en países desarrollados se calcula de 10.000 millones, 10 casos por millones de habitantes. Todos los días aparecen más de 3.500 casos nuevos. La incidencia de insuficiencia cardíaca cada vez es con mayor prevalencia. Se estima que 3,5% va aumentando en la población, obviamente, como ya escuchamos en el video, a mayor edad, obviamente.
mayor riesgo, ¿no? Y se considera dentro de la causa principal de hospitalización de pacientes mayores de 65 años y en la proporción de reingresos dentro de los 90 días de alta, de 30%. Es decir, recordemos que esta es una enfermedad obviamente costosa debido a que son pacientes hospitalizados y por las complicaciones que vamos a obtener. Entonces, vamos a, a recordar de que la insuficiencia cardíaca como tal, este síndrome clínico, tenemos que nosotros recordar que puede ser una insuficiencia cardíaca crónica, más común obviamente. Esta insuficiencia cardíaca puede aparecer de nuevo, Doctor, disculpe, no se cambian sus diapos, solamente está la carátula. ¿no? Ok, Sí, gracias, no, no sé. Paredes. A ver, voy a salir y voy a volver a ingresar, ¿ya? Un ratito. Tienen que avisarme para que puedan tener en cuenta. Y ahorita lo voy a volver a salir e ingresar. Mm, Confírmenme. ¿Me confirman? Ahora sí, Ahora sí. sí se ve. Ya. Ahora sí. Listo. Les estaba diciendo de que la insuficiencia cardíaca, dentro de ellos, la más común, obviamente, hablamos de la insuficiencia cardíaca crónica, pero no significa que sea la aguda. Recordemos que en las bibliografías actuales nos hablan de una insuficiencia cardíaca de nuevo, de una aparición nueva. Y esta insuficiencia cardíaca aguda, también tenemos las complicaciones que es la insuficiencia cardíaca, perdón, la insuficiencia cardíaca crónica se vuelve a una insuficiencia cardíaca aguda o actualmente se conoce como insuficiencia cardíaca avanzada. Ya lo vamos a ver más adelante en la bibliografía que vamos a comentar. Para poder nosotros entender el tema de frecuencia cardíaca, perdón, de insuficiencia cardíaca, yo necesitaría que ustedes recuerden estas cositas. El gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque recordemos que la insuficiencia cardíaca simplemente es la incapacidad para tener un buen gasto cardíaco y por ende perfundir los tejidos de manera adecuada, ¿cierto? Entonces sabemos que gasto cardíaco es igual a, obviamente, volumen sistólico, ¿no? O volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico depende de quién, de mi precarga, de mi postcarga y de mi contractibilidad. ¿Por qué es importante saber estos determinantes? Debido a que los mecanismos fisiopatológicos que vamos a observar, y obviamente estoy hablando con respecto al examen como tal, vamos a preguntar los mecanismos. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, lo vamos a convertir en casos clínicos, obviamente, ¿no? ¿Qué cosa es la precarga? La precarga es el volumen telediastólico, es decir, podemos hablar de precarga que es la capacidad o el grado de estiramiento de las fibras musculares cardíacas al final de la diástole, ¿no? Y yo sencillamente, algo más práctico para que recordemos, precarga simplemente recordémoslos como llenado, llenado. Profesor, otra vez los diapositivos no cambian. Y poscarga, ¿qué cosa es la poscarga? Obviamente viene a ser la resistencia con lo cual se va a ejercer la eyección. Esa es la poscarga. Doctor, Simplemente sus diapos llamemos, no cambian, se mantienen la misma, nos quedamos en la anterior. a ver, ahorita lo chequeo, ¿ya? No se está presentando. En un ratito voy a tratar de convertirlo ya a un PDF para ver si así me puede permitir. Porque qué raro, no sé qué tiene O en todo el caso, Zoom. pásamelo a mí y a ver si yo lo comparto desde la laptop.
A ver, confírmame, por favor. Cambia. Sí, ahora Ya, sí. listo. Muy bien, está hablando que para poder nosotros hablar de insuficiencia cardíaca, tenemos que nosotros conocer tres cositas que quiero que conozcan, los determinantes cardíacos como tal. Porque insuficiencia cardíaca obviamente es la alteración en el gasto cardíaco, ¿cierto? Y el gasto cardíaco depende del volumen latido o volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Precarga, sabemos que precarga viene a ser el volumen, o mejor dicho, es el grado de estiramiento de la fibra muscular cardíaca al final de la diástole, ¿no? Es por eso que se llama volumen telediastólico. Pero yo les decía que no es fácil para nosotros acordarse para más adelante no nos confundir con las etiologías, llenado. Todo lo que afecta al llenado del corazón, obviamente estoy hablando de precarga. ¿Y quién tenemos ahí? Frecuencia cardíaca, específicamente retorno venoso, volemia, función auricular y distensibilidad ventricular. Y la poscarga que viene a ser la resistencia por lo cual eh, ejerce el corazón a través del volumen, de la fracción de eyección, es poscarga. Entonces, poscarga, ¿cómo lo defino? Simplemente como tensión o como resistencia para que salga la sangre, ¿no? Podemos llamarlo resistencia. Resistencia. Entonces, ustedes, si se les pregunta o se les dice, no, le van a poner un paciente fibrilador, un paciente con arritmia, un paciente con anemia, un paciente que ha perdido sangre, todas esas son causas de insuficiencia cardíaca, pero hay que saber en dónde está actuando. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con una alteración de retorno venoso? ¿Qué pasa en un paciente si tiene fallo en el retorno venoso? ¿Qué me va a dar? Una insuficiencia cardíaca de origen de precarga. ¿Qué pasa si yo tuviera una disminución de la volemia? Efectivamente, igual, ¿no? ¿Qué pasa con la poscarga? ¿Cómo es resistencia? ¿Cuál sería en el caso de los mecanismos fisiopatológicos que estoy hablando? Ahora, dice acá, alteración de la frecuencia cardíaca. ¿Quién va a fallar cuando piden la precarga? Acá les pongo. Las patologías más frecuentes que alteran la precarga son las arritmias, porque el corazón no puede llenar de manera adecuada. Una vez que va a su frecuencia cardíaca va a estar alterada porque va a ser arrítmico. ¿Qué más vamos a encontrar acá? ¿Qué pasa si fuera el corazón, que es la capa que cubre el corazón, obviamente, que es el pericardio, está lleno de agua o está inflamado? Pericarditis. ¿Se podrá llenar el corazón adecuadamente? No, porque no va a poder distenderse para poder llenarse. Entonces, la pericarditis, las arritmias son causas. Y esto van a afectar ¿qué cosa? El llenado. Y se afecta si el llenado disminuye. ¿Qué disminuye? Tu volumen sistólico. ¿Y qué disminuye? Tu gasto cardíaco. ¿Y qué tienes? Insuficiencia cardíaca. Por otro lado, la resistencia. ¿Qué pasa si las arterias, el radio de las arterias disminuye? ¿Cuál es la patología? Hipertensión arterial. ¿Qué pasa si el grosor de las arterias se engruesan o disminuye el grosor? ¿Cómo se llama la cardiopatía? Cardiopatía isquémica, ¿no? ¿Y quién lo produce? La aterosclerosis. Entonces, ahí ustedes pueden ver qué pasa si acá esta arteria, que lo voy a pintar acá con azul, que es que esta es la aorta, ¿cierto? Que estoy pintando acá. ¿Qué pasa si esta aorta, la válvula aórtica está cerrada? ¿Podrá salir la sangre? No va a poder salir porque hay más resistencia. Entonces, una estenosis aórtica también. Entonces ahí sí ustedes pueden ver las patologías, ¿no? Hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, aterosclerosis, estenosis aórtica, son causas de insuficiencia cardíaca. ¿De qué origen? Poscarga, porque estamos hablando de resistencia, ¿ya? Si tienen preguntas, dudas, simplemente activan sus micrófonos y comentan, ¿ya? Recuerden que tenemos 45 minutos. Y todo lo que afectará a nuestro llenado, volemia, retorno venoso, estamos hablando de llenado. Arritmias, pericarditis, ¿qué más? Una miocardiopatía hipertrófica, porque va a ser más grueso, no va a haber menos volemia, menos precarga, entonces volumen sistólico disminuido, gasto cardíaco bajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cambia? Sí, doctor, sí cambió. Listo. Entonces, de eso es lo que debemos saber. Entonces, las causas. Hay muchas causas en el caso de Colombia que se parece mucho con nosotros. La revista colombiana de cardiología nos habla como la cardiopatía isquémica, la primera causa.
La segunda causa idiopática, valvular, Chagas, hipertensiva. Para nosotros, con la Sociedad de Cardiología Peruana, a la cabeza, si les pregunta la causa más frecuente, eso sí, sí va con todos, cardiopatía isquémica o específicamente cardiopatía isquémica coronaria. Luego, segundo es la hipertensión arterial. Y tercero son las valvulopatías. Y por último, la diabetes mellitus. Estas patologías son las cuatro más frecuentes en nuestro querido país. Y recordemos que estas me van a dar las insuficiencias cardíacas. Específicamente las mixtas. Hablo de la insuficiencia cardíaca izquierda y la derecha. Pero les hago recordar que también tengo insuficiencias cardíacas exclusivas izquierdas o sistólicas y derechas o diastólicas, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a la etiología. Muy bien, entonces, antes de hablar acá, vamos a terminar con la etiología. Voy a, voy a sacar mi pizarra, para que puedan quedar ustedes ahí donde está, roll screen. Muy bien. Vamos a terminar con la etiología para seguir avanzando, ¿ya? Hablamos de etiología de las cuatro primeras que hemos hablado. Cardiopatía isquémica coronaria, hipertensión arterial, valvulopatías y diabetes mellitus. No se olviden, por eso no solamente hay que tratar de un solo ángulo. Muy bien, entonces como estamos hablando de una alteración estructural, si no es de estructura, hemos dicho que es funcional. Funcional. Entonces, tenemos que ver al corazón, tenemos que ver al corazoncito. A ver, el que está rayando, que se salga. Tenemos que ver al corazón y lo voy a dibujar al corazón de afuera, adentro y externo. Entonces, todo lo que va a afectar al corazón directamente lo llamaremos que son causas intrínsecas. Y todo lo que afecta al corazón, vamos a cambiar de color, de afuera, lo llamaremos causas extrínsecas. Entonces, ¿cuáles son las causas que afectan directamente al corazón? A la cabeza, la isquemia. Y la isquemia, el mecanismo de isquemia más común nosotros tenemos el infarto de miocardio. A ver, el que está con rayas, ¿se va o lo eliminamos? ¿Qué más? ¿Qué es lo que puede afectar más el corazón? Miocarditis. Estamos hablando de músculo. Miocarditis. ¿Qué más? Miocardiopatías. ¿Qué más? Arritmias. ¿Porque dónde se van a dar las arritmias? Adentro, en el bobo. Arritmias. ¿Qué más? Hipertensión arterial. ¿Dónde se va a dar? Obviamente en el tronco del calle aórtico. ¿Qué más? Válvulas, ¿dónde están? Adentro. Valvulopatías, ¿cierto? Valvulopatías. Específicamente, ¿cuál? La más frecuente es la estenosis aórtica. Ahora, estas patologías, ojo, me van a dar un tipo de insuficiencia cardíaca, que ya lo vamos a ver más adelante. Si afecta el corazón, pregunta, ¿se afecta el corazón? ¿Cómo va a estar mi gasto cardíaco? ¿Cómo va a estar mi gasto cardíaco todo lo que afecta el corazón?
¿Podrá bombear adecuadamente? No. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Según la fórmula que hemos dicho anteriormente, ¿qué va a afectar? Que ¿Aumenta? mi volumen sistólico o mi volumen de eyección, si el corazón está fallando el músculo, ¿cómo va a estar mi volumen de eyección? Disminuido. Bajo. Y esto me va a dar como consecuencia un gasto Flujo cardíaco. cardíaco bajo. Entonces ahí ustedes miren que ya aparecieron las distintas clasificaciones que vamos a verlo y que más adelante voy a hacer también una pizarra donde lo metemos todos en una. Entonces, la isquemia, la miocardiopatía, miocarditis, miocardopatía dilatada, miocarditis hipertróficas, las arritmias, la hipertensión arterial, las valvulopatías. ¿De qué tipo serán? ¿De alto gasto o de bajo gasto? Solamente observando ¿O gasto? bajo gasto, definitivamente bajo gasto. ¿Cómo estará su FEBI, que es la fracción a eyección del ventrículo izquierdo? Disminuido. Disminuido. Ahí tienen las clasificaciones. Y toda esta al de acá lo conocemos a nosotros entonces como insuficiencia de bajo, cardíaca de bajo gasto, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo bajo. Y estas todas, si estás hablando de sístole, ¿cómo se llamará la insuficiencia? Insuficiencia cardíaca sistólica. Así de sencillo. Y están, ya metí todas las. Y la sistólica, lo llamamos la sistólica comienza con ¿cuál? Siempre por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque Izquierdo. recordemos que la mayor fuerza de eyección está ¿dónde? En mi ventrículo izquierdo. Izquierdo. Entonces, si se Sí. dan cuenta, ya podemos sacar nosotros todas las insuficiencias cardíacas que existen y de dónde salen. La insuficiencia cardíaca con volumen con fracción de eyección, acá lo voy a colocar para tener en cuenta, fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuido, volumen sistólico disminuido, bajo gasto, insuficiencia cardíaca sistólica, y esta, como está en la izquierda, se llamará insuficiencia cardíaca izquierda, pues. Listo. Ahora las causas extrínsecas. Solamente con el nombre ustedes pueden deducir. Por eso siempre digo, me gusta que mis alumnos empiecen a deducir y a razonar. Si estamos hablando de causas extrínsecas, doctores, ¿afectará el bobo? No. Entonces, ¿quiénes son las causas intrínsecas? Algo que haga que mi corazón se canse, pero de afuera. ¿Quiénes tenemos? A la cabeza, una reacción anafiláctica. ¿Se para el corazón o no en un shock anafiláctico? Claro que se para el corazón por una descarga de catecolaminas de manera intensa. Anafilaxia. ¿Qué pasa si este corazón está sano pero no tiene que bombear? Anemia. Y las causas de anemia, ustedes, las más comunes obviamente, si no tiene anemia para que se canse mi corazón rápido y es un shock hipovolémico, que es lo que fue el caso de esta semana que ha pasado, que tenemos obviamente anemia, hemorragia, deshidratación, todo eso es anemia. O hipovolemia para ser específico. ¿Por qué? ¿Y dónde estaba la hipovolemia? ¿En la precarga o en la poscarga? En la En la pre. precarga, exacto. Entonces ya pueden saber ustedes a qué mecanismo van a actuar. Hipovolemia. ¿Qué más? El hipertiroidismo que produce descarga de catecolaminas, hipertiroidismo. ¿Ya? Y otra patología que es la enfermedad de Payet, que saben que es la alteración en la remodelación ósea por el calcio. No hay calcio, ¿bombeará el corazón? No bombea. Enfermedad de Ujú. Payet. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esas son las causas de anemia que nosotros podemos ver directamente. ¿Ya? Muy bien. Salimos de esto. Salimos de esto. Voy a jalar la pizarra para acá. Miren, la misma imagen lo voy a traspolar para acá para que ustedes vean los cambios de preguntas que pueden tener para que analicen. Entonces, estamos hablando de las insuficiencias cardíacas. Entonces, las dos disfunciones que va a tener el corazón es a la cabeza, que sea una disfunción de origen
Químico. sistólico, sistólico, y una disfunción, obviamente, diastólico. Es diastólico. Les dije que la mayoría de las cuatro, de estas cuatro que mencionamos acá, y anteriores, las cuatro causas más comunes, causan una insuficiencia cardíaca tanto izquierda como derecha, es decir, una insuficiencia tanto diastólica como sistólica. Pero tenemos patologías que pueden debutar, por eso que en la imagen anterior que vieron en la diapositiva, habla insuficiencia cardíaca de novo. ¿Qué es de novo? Nuevas. No siempre le podemos echar la culpa a la hipertensión. O sea, son las menos comunes, pero tenemos que conocerlas. ¿A quiénes tenemos ahí en ese caso de la insuficiencia cardíaca de origen sistólica? Si es sistólica, ustedes, ¿cuáles me dirían que es sistólica? Las miocardiopatías. Las miocardiopatías, específicamente la dilatada, produce la miocardiopatía alcohólica, ¿no? También. Las arritmias o que el miocardio se inflame, ya sea un miocardiopatías o miocarditis. En cambio, la diastólica, Mauricio, es algo que el corazón no va a poder rellenarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay líquido acá? ¿Va a poder llenarse? No. Entonces, ¿quién me va a causar una insuficiencia cardíaca diastólica? A la cabeza, pericarditis. Pericarditis. ¿Quién más? Una miocardiopatía hipertrófica. Arriba, ojo, acá lo pongo, miocardiopatía dilatada es en disfunción sistólica. En cambio, la hipertrófica es diastólica. ¿Por qué? Se explica rápidamente acá con otro color. A ver qué color, ya, amarillo. Rápidamente, qué pasa si es que en la miocardiopatía hipertrófica, qué pasa con el miocardio? Comienza a engrosarse, ¿cierto? Engrosarse. Y Sí. si se engrosa, ¿cómo va a estar el espacio dentro de ese ventrículo? Disminuido. Disminuido. Pero ¿qué va a afectar ahí? ¿Va a afectar mi precarga o mi poscarga? Precarga, porque el espacio ya no hay Pre. sangre que regrese, ¿cierto? Ya. Te cambio, ¿qué pasa si ahora si este se hace recontra delgadito? Se hace una línea. ¿Cómo va a estar el llenado? ¿Afectado? ¿No? Va a haber mucho, ¿cierto? Porque es Ujú. delgadito. Entonces, si va a haber delgadito, pero como no hay músculo, no va a poder eyectar. Y si no vas a poder eyectar, se va a quedar ahí. Entonces, como no vas a poder eyectar, ¿qué falla? La sístole. En cambio, cuando es hipertrófica, ¿vas a poder eyectar? O sea, ¿vas a poder sacar sangre? Sí, pero diastólica, ¿por qué? Porque vas a botar muy poco, no se llena adecuadamente. Es por eso que las alteraciones disfunción sistólicas, las disfunción sistólicas se caracterizan ¿por qué? Porque hay alteración donde, si lo pongo acá rápidamente, alteración en la precarga. ¿Qué otras causas de insuficiencia cardíaca diastólica conocemos? ¿Qué pasa si me taponea la arteria? Taponamiento cardíaco. Chao, no se llena, pues. ¿Qué más? Pericarditis, ya hemos dicho, pericarditis a la cabeza, miocardiopatía restrictiva, hipertrófica y el taponamiento cardíaco. Estas son las causas. ¿Y qué pasa cuál es la alteración de la disfunción sistólica? Alteración del llenado. Alteración del Ujú. llenado. ¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces, hasta ahí estamos con las etiologías. ¿Ya? Voy a salir o acá rápidamente. Ya, no tengo. Ya, voy a salir. Voy a salir y voy acá. Entonces, con respecto a la insuficiencia cardíaca, ya vimos las etiologías. Vamos a ver los fenotipos, es decir, las presentaciones que puede tener. Ustedes a la hora que han leído, tenemos una de las más comunes, clasificarlo por los síntomas, y el síntoma principal es el cansancio o la disnea, ¿no? Por eso que tenemos la clasificación de NIJA. Pero no es la única. Recordemos que tenemos insuficiencia cardíaca, lo llaman sistólica, diastólica, de bajo gasto, de alto gasto, fracción de eyección bajo, fracción de eyección elevado o normal.
insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha y finalmente todo, incluso de ahí viene la insuficiencia cardíaca retrógrado o anterógrado. Todas estas manifestaciones clínicas que se pueden presentar, van a ver, lo voy a hacer, es lo mismo, simplemente que varios autores. ¿Quiénes nos causan? Ya hemos dicho, ¿no? Unas arritmias, hipertrofia, Shunts, diabetes, Chagas, no se olviden, hipertensión arterial, todo lo que estamos viendo nosotros acá. Entonces vamos con la fisiopatología. Entonces, inicia de golpe insuficiencia cardíaca. No, normalmente tiene que haber un acontecimiento de inicio, porque normalmente las primeras etapas son asintomáticas. Entonces, son asintomáticas, ¿por qué? Porque la primera de las causas, pues la cardiopatía isquémica, sabemos que es asintomático, ¿cierto? Es asintomático. Entonces, el inicio de la insuficiencia cardíaca tiene que ser algo agudo, algo agudo. ¿Quién normalmente, obviamente, puede ser algo agudo? A la cabeza, una isquemia, ¿no? Un infarto de miocardio o una sobrecarga hemodinámica, un esfuerzo. Y este acontecimiento agudo, ¿qué va a hacer? Como ven en la imagen, produce una pérdida de miocitos funcionales. Y esto obviamente al no tener cardiomiocitos, va a caer obviamente la capacidad del corazón como bomba, es decir, la capacidad para poder mantener o contraerse de manera adecuada, ¿no? Pero todavía es asintomático de manera ligera porque se va a activar la actividad compensadora, ¿no? La actividad compensadora. Entonces, al activarse la actividad compensadora, ¿qué es lo que va a pasar? Esta, esta compensación, lastimosamente, es la que me va a llevar a los síntomas, porque los mecanismos compensadores que tenemos nosotros, recordemos que son a corto plazo, no fueron hechos para que dure toda la vida. Y esos mecanismos que al inicio van a ser compensadores son los mismos que me van a dañar el propio corazón, llevándolo a la insuficiencia cardíaca de manera sintomática, ¿no? Y los mecanismos compensadores que conocemos son mecanismos neurohormonales, que van a tratar de mantener un gasto cardíaco de manera adecuada. Cuando estos mecanismos o esta activación compensadora se agotan de compensación, van a aparecer la clínica, ¿ya? Muy bien. Creo que ya va a terminar. Cerramos e ingresamos a otro. ¿Cuánto queda? 4 minutos todavía. Falta. Sigamos. Muy bien. Entonces, como la imagen anterior, podemos ver, ¿no? Hay un evento inicial, la disfunción todavía es asintomática. Luego van a venir la clasificación por sintomatología, según hija, clase uno, clase 2, 3 o 4 y obviamente a la última etapa terminal o una insuficiencia cardíaca aguda descompensada o muerte propiamente dicha, ¿no? ¿Cuánto va a pasar? Pasará entre de 4 a 5 años del evento inicial. No se olviden, es por eso que cuando hablamos de hipertensión arterial, yo les dije, no nos cuesta nada a nosotros poder calcular el riesgo cardiovascular de nuestros pacientitos y decirles qué es lo que le va a pasar a estos pacientes más adelante para que obviamente puedan cumplir su tratamiento, ¿no? Justamente ahorita tengo otro paciente que voy a salir a evaluar que viene obviamente con una crisis hipertensiva que no se controla hace 6 meses y una de las primeras causas es que el paciente lastimosamente, como no tiene síntomas, ¿qué pasa? Pues no va. ¿Pero con qué debuta? Debuta ahorita debutado con una arritmia, puede debutar con un infarto, por eso hay que estar monitorizándolo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy bien, entonces, hay muchas clasificaciones como estábamos viendo, ¿no? Hay una según su etiología, estamos hablando de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, anteriormente llamada insuficiencia cardíaca sistólica. Tenemos también la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, que es la insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no? Eh, Dentro de ellas, pues ya vamos a ver, hay muchas causas que pueden ver ustedes en su literatura también, ¿no? Coronariopatías, infartos, hipertensión, valvulopatías, que pueden ver. Que también tenemos según la evaluación de síntomas. A ver, un momento, regreso. Jin, tráeme agua.
Muy bien, chicos, salimos, ingresamos una nueva al mismo link, ¿ya? Los hosts también ya les puse ahí. A cualquiera que le pongo, va ingresando, por favor, a sus colegas, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. ¿Dónde está? Pueden observar los hosts, por favor, ahí apoyan a sus colegas que van ingresando. Muy bien, pueden observar mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Muy bien, entonces estábamos mencionando de que hay distintas clasificaciones que nosotros vamos a observar, ¿no? La clasificación en hija y los estadiajes. Ya de acá les voy a poder hacer también un resumen de esto, ¿ya? Que eso está en sus literaturas también de su bibliografía. Entonces, con respecto a la fisiopatología que tenemos que nosotros observar o tenemos que nosotros ver, obviamente hemos dicho que todo comienza con un proyecto inicial. Entonces, hay un bucle en realidad como tal, ¿no? Hay un círculo vicioso. En primer lugar, hay un daño inicial, luego haber un mecanismo de compensación o reacción del mismo cuerpo, del corazón en este caso. Este se va a sobrecargar, ¿no? O sea, va a trabajar tanto que se va a sobrecargar, ¿no? Y finalmente, esta sobrecarga me va a llevar a una consecuencia que es un remodelado, donde va a iniciar recién la fase sintomática, ¿no? Por eso primero, un evento inicial, se compensa, esa compensación me lleva a una fase sintomática y finalmente a la clínica como tal más adelante. Muy bien. Entonces, la literatura nos habla de la insuficiencia cardíaca fisiopatológicamente hablando como un círculo vicioso, como un modelo progresivo, es decir, que va a seguir avanzando, que va a seguir, que no se quede estático. Anteriormente pensaban que solamente, bueno, pues había una alteración del taponamiento, falla en la presión arterial y se producía, ¿no? Lo cual es completamente mentira, porque los tratamientos actualmente también han cambiado. Por eso que tenemos fármacos, cardioprotectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier disparador que produzca una caída abrupta de la perfusión que en el corazón, dando como consecuencia una disminución del gasto cardíaco, obviamente esto va a llevar a respuestas a corto plazo con mecanismos que van a preservar eh, la homeostasis como tal. ¿Qué tenemos? Obviamente que ya conocemos, ¿no? ¿Quiénes tenemos? Obviamente, esta activación tenemos el sistema nervioso simpático adrenérgico, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos un proceso que nos va a llevar como consecuencia al proceso inflamatorio, me va a llevar a un estrés oxidativo, ¿no? Y este estrés oxidativo me va a llevar finalmente, también tengo una compensación final, recordemos que son los péptidos natriuréticos, que actualmente son protectores, pero también sirven como biomarcadores para un paciente con insuficiencia cardíaca. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta activación neurohormonal que al inicio fue compensadora, pues finalmente se convierte en un proceso tóxico a largo plazo, y dándome el daño del miocardio de manera secundaria. Muy bien, entonces ya tenemos ahí el evento índice, la descompensación, compensación inicial y finalmente la descompensación.
¿no? La transición de insuficiencia cardíaca asintomática está impulsada por mecanismos diseñados para proteger el corazón, los cuales finalmente terminan causando daño estructural de manera secundaria. Ese es el paradigma de la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es lo que pasa entonces al inicio, ¿no? Este estímulo, ¿qué es lo que va a pasar? Al ver el corazón que no tenemos un gasto cardíaco adecuado o un volumen adecuado, como sabemos nosotros, al no haber un volumen adecuado, el corazón, ¿cuáles son nuestras primeras medidas que va a haber? Obviamente, esta disminución de precarga que va a haber o este aumento de poscarga o alteración en la contractibilidad, me va a llevar, obviamente, que mi gasto cardíaco o mi volumen sistólico o mi volumen de eyección disminuya y como consecuencia a mi disminución del gasto cardíaco. Entonces, al haber la caída del gasto cardíaco o de la presión arterial, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una liberación o una descarga masiva descontrolada, activando el sistema nervioso simpático adrenérgico. ¿Y quién lo va a captar esta caída de gasto cardíaco? Ya sabemos todos nosotros que es captado por receptores de alta presión, que son los vasoreceptores, y también tenemos los receptores de presión que tenemos a nivel renal. Entonces, ese es el inicio de esta fisiopatología que vamos nosotros a estudiar en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Va a pasar que se activan en bolicho el sistema nervioso simpático, compensación a corto plazo, ¿no? Obviamente el sistema renina-angiotensina aldosterona a largo plazo, que vamos a verlo de manera detallada, que acá lo voy a escribir. ¿Qué es lo que pasa? Primerito va a haber una compensación, perfecto. ¿Qué pasa con la noradrenalina o el sistema nervioso simpático como tal? Acá recordemos dos receptores, los alfa 1 y los beta sub 1. Puede ser pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que produce? ¿Dónde actúan los alfa 1? Los alfa 1 actúan ¿dónde? Actúan directamente en los vasos sanguíneos, produciéndome una Vasoconstricción vasoconstricción, ¿no? Correcto. Y los beta sub 1, ¿dónde actúan? en el corazón. En el corazón y también en el riñón, por si acaso. ¿Ya? En el corazón, ¿qué me produce? Ahí están las preguntas. Cronotropismo positivo. ¿Qué cosa es cronotropismo para los fisiólogos del grupo? Cronotropismo positivo significa que aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el otro efecto a nivel cardíaco? Inotrópico positivo. Ustedes que llevan fármaco también, asumo que saben esto de acá. Los inotrópico positivo. ¿Qué cosa es el inotropismo? Es fuerza de contracción. Eso es lo que hace. Y a nivel renal, ¿qué es lo que hace? Activa la segregación de renina. Es por eso que a largo plazo el sistema renina-angiotensina se activa. Entonces, eso es lo que hace lastimosamente. Pero cuando ustedes saben de que, en primer lugar, cuando un receptor o un estímulo actúa, necesita un tiempo para reposar y volver a actuar, ¿cierto? Esa es fisiología básica. Pero ¿qué es lo que pasa con esto de acá? Por eso que ya se convierte de positivo a toxicidad. El aumento de actividad simpática pasa a ser un estímulo inotrópico y colotrópico positivo a una fuerza destructiva celular. Los niveles de noradrenalina en reposo superan en gran cantidad los niveles normal. Y eso hace ¿qué cosa? Ustedes en el nivel de fármaco, de repente ustedes le han estado que a mayor número de receptores, mayor acción, ¿cierto? Eso es en farmacodinámica. Pero ¿qué pasa si yo ya no tengo receptores? ¿Podrá actuar este fármaco? Definitivamente no. ¿Qué va a pasar con ese fármaco? Va a estar ahí haciéndome más daño que bien. Y eso es lo que pasa acá, que va a haber una desensibilidad, es decir, ya no va a haber una buena acción en los de receptores de tipo beta. ¿Son los únicos? No. Sabemos que va a haber beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3. Igualito que hay alfa sub 1, también alfa sub 2, ¿no? Pero los alfa sub 2, recordemos que ese es el freno. El alfa sub 2 va a bloquear la terminación sináptica en la liberación de adrenalina, entonces lo bloquea. Y los beta sub 2, hemos dicho que actúa ¿dónde? Hace lo contrario a la beta sub 1, ¿no? Hace vasodilatación y en a nivel pulmonar, en musculizo pulmonar, dilatación. Los beta sub 3, ¿dónde actúan los beta sub 3? En el tejido adiposo, aumentándome ¿qué cosa? La lipólisis. Grábense eso
lo pongo por un costadito, porque cuando los beta sub 3 se activan, hemos dicho que aumenta la lipólisis. ¿Y qué pasa con un paciente que fue gordito, que normalmente, y luego empieza a bajar de peso? Y si sigue bajando, primero son los lípidos, luego son los carbohidratos y finalmente las proteínas. Y si esto sigue actuando, es por eso que mi paciente al final, ¿cómo llega? Hueso y pellejo, pues, ¿no? Caquexia cardíaca. Ahí tienen el porqué, porque vamos a comenzar destruyendo, no destruyendo, sino activando o aumentando la lipólisis. ¿A través de quién? De la beta sub 3, receptor de beta sub 3. ¿Ya? Entonces, cuando hay desensibilización, entonces, ¿qué pasa también? Va a haber agotamiento de las reservas de noradrenalina, tanto uso ya no va a haber tanto, no va a haber, no van a dejar ese tiempo ni para que se recargue nuevamente la adrenalina y también ya no va a haber receptores para que actúe. Entonces, este agotamiento de reserva prolongado va a llevar a una menor captación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas libres. Y esto me va a llevar a que los cardiomiocitos van a empezar, este es el estímulo para que empiecen a morir. Ya vamos a hablar de la muerte celular de cardiomiocitos. Mueren, en primer lugar, aceleran la apoptosis. Segundo lugar, hay autofagia. Y tercer lugar, hay fibrosis. Toda esa muerte celular me lleva a un cambio fibrótico, a una remodelación fibrótica y finalmente me va a llevar a la alteración, obviamente, electrofisiológica que se puede traducir como una arritmia debido a un desequilibrio iónico. ¿Ya? Entonces, cambiamos. Entonces ahí podemos ver lo que dice textualmente, lo que dice nuestra literatura, ¿no? La descarga de varios receptores, es decir, la activación de los varios receptores por la disminución del gasto cardíaco de volumen, ¿no? Hace que el sistema nervioso simpático en respuesta, una respuesta vasoconstrictora, neurohormonal. Y en paralelo también la activación de los nervios simpáticos renales, hemos dicho que también actúa a nivel renal, va a estimular la liberación de vasopresina. Entonces ahí tienen ustedes cómo estimula la vasopresina, activar el sistema renina-angiotensina, ¿cierto? Y la activación simpática también va a provocar una vasoconstricción renal, va a provocar tanto renal periférica a través de la angiotensina 2, que esta va a llevar obviamente a la vasoconstricción obviamente mayor, estimulando la aldosterona a partir del glándula suprarrenal y esto va a aumentar la resolución de sodio a agua que lo come. Entonces aumenta la volemia, aumentando la volemia para aumentar mi precarga, para aumentar mi volumen sistólico, para aumentar mi gasto cardíaco. Compensatorio, no se olviden, de manera compensatoria. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Primerito es una respuesta adecuada, norepinefrina, ¿no? Descarga los receptores de baja presión, excelente. Va a haber una liberación de noradrenalina, aumentando el cronotropismo como el inotropismo, ¿no? Y de esa manera aumenta el gasto cardíaco. Pero cuando estas respuestas se hace crónico, porque este daño es irreversible, es por eso que siempre le digo a los pacientes, un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente infartado, un paciente arrítmico, ya hay daño y ese daño no lo vamos a poder a nosotros revertir. El daño es irreversible, perdón, llevándome a un proceso crónico. Y esta cronicidad me lleva a la toxicidad. Este agotamiento, dos mecanismos directos del agotamiento simpático es desensibilización de los receptores beta-adrenérgicos y alfa-adrenérgicos, toxicidad directa por las catecolaminas. El exceso de catecolamina me lleva a necrosis y apoptosis local, ¿no? Es un miocito agotado y dañado, y una vasoconstricción periférica grave. ¿Esto qué va a ser? Dando como resultado la pérdida del inotropismo, la toxicidad directa por catecolaminas y una vasoconstricción periférica grave que va a aumentar mi poscarga. Y al aumentar mi poscarga, ustedes saben que va a haber mayor resistencia para bombear, ¿cierto? Y en un corazón que está dañado, tú le vas a meter, aumentar la poscarga, le vas a dar más presión para que bombee. ¿Va a poder? No va a poder. Entonces, con la toxicidad del sistema nervioso simpático, mire dónde actúa directamente, ¿en la precarga o en la poscarga? Según esa imagen, poscarga, porque me estás dando vasoconstricción periférica, me estás dando presión, me estás aumentando la presión de los vasos sanguíneos y eso hace que en el bobito, yo al bobo siempre lo dibujo como un cuadrado,
Si tú me aumentas la presión, no es lo mismo tener una aorta de este calibre como tener una aorta vasoconstreñida. ¿Va a poder salir? No, va a poder aumentar más fuerza, entonces va a producir más daño. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Sigamos. Entonces, eso es lo que pasa con la activación del sistema nervioso simpático, ¿no? A largo plazo, ya hemos dicho, daño directo, arritmias y desensibilización. Muy bien. Luego viene el segundo. Lo llaman el acelerador porque es el que nos va a producir mayor daño como tal y lo va a hacer a través de sus receptores. Recuerdan en cardiopatía isquémica, los receptores AT2. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos van a ser estimulados en primer lugar, como va a haber una vasoconstricción periférica, la arteriola aferente. ¿Qué es lo que va a pasar con la arteriola eferente? La arteriola aferente lo que va a llevar es obviamente, va a ser activada, va a ser vasoconstreñida, perdón, y esto me va a llevar a qué cosa? A que se active el sistema, a segregar renina activar, perdón, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, segregando renina. Ya saben lo que pasa, ¿no? El angiotensinógeno del hígado, la renina lo convierte en angiotensina 1, que es la prohormona, y este de acá, los pulmones me mandan la enzima convertidora de angiotensina y me llegan directamente a la angiotensina 2, que es directamente la que me va a llevar al, a a la acción como tal, ¿no? Entonces, una hipoperfusión renal es detectada en el aparato yuxtaglomerular, obviamente, ¿no? Y este es activado por qué receptores hemos dicho? Beta-SUC1. Voy a agregar acá. Los receptores beta-SUC1 producen hipoperfusión renal por vasoconstricción de la arteria aferente y me va a activar este mecanismo. Entonces, la angiotensina 2 tiene una hermoso trabajo que nos va a destruir como tal. Entonces, esta imagen no lo muestra todo, de repente nada más adelante sí lo muestra. En primer lugar, me genera aldosterona directamente ¿de dónde me genera aldosterona? De la glándula suprarrenal. ¿Y qué hace la aldosterona? Me va a reabsorber sodio y obviamente el sodio va junto con el agua a nivel del túbulo distal. ¿Y qué me va a provocar a nivel cardíaco? ¿Qué me va a aumentar? ¿La precarga o poscarga? Eso ustedes tienen que manejarlo, doctores, bastante. Me va a Aumento aumentar la la precarga. precarga o poscarga. Precarga, correcto. Precarga es Precarga. volumen, precarga es llenado. Y si tú me vas a dar cada vez más llenado, mira, me vas a llenar cada vez estos ventrículos y tú tienes o tú ya has tenido, como va a haber una hipertrofia, hemos dicho, del bobo, compensatoria inicial, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Nos va a convenir tener? No, entonces esta aldosterona me va a hacer hipertrofia y me va a hacer, si esto de acá no funciona adecuadamente, ¿qué es lo que va a pasar? Si no bombea bien, esto va a empezar a retornar. Entonces me va a generar una congestión. Y si retorna, ahí viene el término, si retorna, viene el término de, pongo acá así, retrógrado. Ahí tiene la insuficiencia cardíaca retrógrada. La insuficiencia cardíaca retrógrada es la que regresa porque hay fallo. Tengo volumen. ¿Por qué tengo bastante volumen? Porque tengo reabsorción de sodio agua, que también tengo este, por la aldosterona, que también segrega el sistema sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Solamente aldosterona? No. ¿Qué genera? A nivel hipotalámico, antidiurética, o también llamado, por eso lo que no está en esta imagen, la antidiurética, ADH, o también llamado vasopresina. ¿Y qué hace la vasopresina? Me va a jalar más agua, aumentando mi precarga. Entonces, me vas a dar agua por acá, me vas a dar agua por acá, me vas a empezar a congestionar. Y como voy a tener como consecuencia de la activación del sistema renina-angiotensina una hipertrofia y disfunción de esto de acá, porque ya no funciona. Qué cosa ya no funciona? Mi sistema vasoconstrictor funciona, ya no voy a poder eyectar la sangre, ya no voy a poder adecuadamente. Entonces, la angiotensina 2 a través del receptor SAT1 me produce más vasoconstricción periférica, más hipertrofia, me lleva a un estrés oxidativo y finalmente me lo remodela dándome una fibrosis. Ustedes saben que la fibrosis
es un tejido duro, ¿cierto? Que no va a poder hacer su chamba como tal, no se va a poder distender este corazón para que se llene, por ende me va a alterar mi precarga. Y como me vas a dar más vasoconstricción, luego me vas a alterar mi poscarga. Entonces, doctores, ustedes no se hagan problema. El primer mecanismo que se afecta en la insuficiencia cardíaca es la precarga. El segundo mecanismo es la poscarga. Y finalmente, entre los dos me llevan a la alteración de la contractibilidad, por ende mi alteración de la frecuencia cardíaca, por ende mi volumen sistólico, por ende mi gasto cardíaco. Ese es el clic del asunto que ustedes simplemente tienen que entender. Entonces, como esta se llama insuficiencia cardíaca retrógrada, porque regresa, ¿no? Ese es el término de retrógrado. Entonces, ¿dónde va a estar? ¿Cómo va a estar su gasto cardíaco? ¿Alto o bajo? Simplemente observando mi cuadrado. ¿Tienen volumen o no tienen volumen? ¿Tienen precarga alterado o no tienen precarga alterado? ¿Está en el lado izquierdo o está en el lado derecho? Si no lo entienden, avisen. Precarga es derecho, si no me equivoco. Precarga es izquierdo, doctor. Perdón, perdón. Entonces, acá tienen gasto, mal gasto. ¿Por qué no tienen mal gasto? ¿Puede bombear bien este corazón grandazo, pesado? No puede. Entonces sería un FEBI alto o bajo. Un FEBI disminuido. Un FEBI disminuido. Muy bien. Gasto bajo. Sistólica, diastólica. Sistólica, Sistólica. Izquierda, derecha. izquierda. Izquierda. Ahí están todas las clasificaciones, doctores. Sencillo. Insuficiencia cardíaca izquierda. Sistólica. FEBI bajo. Bajo gasto. Retrógrado. Sencillo. ¿Sí? Y si esto sigue avanzando, se va a convertir en la otra. ¿Y cuál es la otra? Anterógrada. Vamos a cambiar de color. Anterógrada. Se llama anterógrada porque avanza, va hacia adelante. Pero como, ¿en dónde se va a dar? Como se va a dar en el lado derecho, ¿no? Se llama diastólica o derecha. Pero ¿quién lo produzco? Quién lo ha producido la anterógrada? La izquierda. La primera causa de insuficiencia cardíaca derecha o anterógrada es la izquierda. Izquierda. Por si acaso, no se confundan. La insuficiencia cardíaca anterógrada, retrógrada y anterógrada es izquierda. Si ustedes quieren tener causas exclusivamente derecha, ya le hemos hablado, es decir, las diastólicas puras. ¿Quiénes tienen? Miocardopatía hipertrófica, pericarditis o taponamiento cardíaco, porque alteran solamente tu diástole, ¿ya? Entonces, y acá puede ver clínica, bueno, lo dejamos, no sé si ya no tengo espacio acá, pero acá clínica. Miren, si acá si es retrógrado, está regresando, ¿no? Acá voy a dibujar, a los que me conocen, a veces hago mi garabatito, mi pulmón, y está regresando esta sangre, si no sale, ¿qué tiene que hacer? Si no sale por el callado de la aorta, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se va a ir? Al pulmón. ¿Y cuál es el primer síntoma entonces? Edema pulmonar. No, síntoma de edema es una complicación. Ah, Disnea. síntomas. Y todos los grados. Retrógrado entonces, ¿quién tiene? La disnea. Disnea 1, grado 1, 2, 3 y 4. ¿Quién más tienes? La ortopnea. ¿Quién más tienes? Disnea paroxística nocturna. Y la complicación más aguda, la que mencionó por ahí su compañera, es la edema, es el edema del Pulmonar. pulmón. Correcto, correcto. Ahora, y la anterógrada, se llama anterógrada porque avanza. Entonces, y sabemos que en el caso de las válvulas o las venas, ¿dónde están? A nivel de miembros inferiores. Es por eso que el primer síntoma en un paciente con insuficiencia cardíaca anterógrada, ¿cuál será? Edema. Edema. Específicamente, ¿dónde? En los miembros inferiores, ¿no? Qué chévere la fisiología. Y si este edema sigue avanzando, sigue subiendo, se puede ir hasta dónde? Al abdomen. ¿Y el abdomen cómo cambia ese nombre, no? ¿Cómo se llama? Peritonitis. Asitis. Asitis. Si este edema sigue subiendo, se va a los miembros superiores, asitis y a la cara, ¿cómo se llama? A Edema las arcas.
Anasarca, ¿ven? Lo máximo están ustedes, muchachos, cuando quieren estudiar. Entonces ahí salen todos los edemas. ¿Qué más? Ahora, para que pase al abdomen, este agua, ¿qué órgano hay en el abdomen grandazo? Ahí está, ve, justo lo tengo acá. Hígado. Entonces, si este hígado se congestiona, ¿cómo se llamará? Hepato, Megalia. megalia. Y para que este hígado se congestione, tiene que ir por una vena grande que se llama La cava. porta. 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 Perdón. Anatomía básica. Ya, la vena porta. Y si tú le llenas con bastante líquido de la vena porta, hablas de un síndrome portal, problema de salud en su caso clínico. Hipertensión portal. Y si le aumenta la presión, porque si aumenta la presión se llamará hipertensión portal, efectivamente. ¿Y cómo lo reconozco acá, hipertensión portal y hepatomegalia con signo? Vamos a semiología, que se llama reflujo hepato yugular. Si lo veo en el cuello, se llamará ingurgitación yugular. ¿A ver? Y finalmente, ahí está, pues, ¿no? Y si este pacientito que estuvo parado, ¿dónde se va el edema? Miembros inferiores. Y échate, ¿dónde se va el edema? Y Con así, pulmones. tobillos. Acá. Tobillos. No, pues si te echas, se sube. Por gravedad, Ok. ¿se dónde se va a ir? Al riñón. Y como tienes bastante líquido, ¿qué va a pasar con tu vejiguita por la noche? Vas a tener nicturia. Sí. Ahí está, doctores. Toda la Nicturia. sintomatología de la insuficiencia cardíaca. Mm. Repeticuá. Insuficiencia cardíaca retrógrada es de bajo gasto, y bajo, sistólica, izquierda. ¿Cuál es el primer síntoma, hemos dicho? Disnea. Disney. Disney. Todos los grados que ustedes conocen. Si sigue aumentando, se llamará ortopnia, disnea paroxística Opo- nocturna y edema agudo de pulmón. Y simplemente en el lado derecho, o diastólica, comienza con edema, porque como no, las válvulas no hacen, no suben, no llega sangre, edema, miembros inferiores, si sigue el abdomen, se llamará ascitis, si se vuelve todo, anasarca, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, ¿consecuencia de quién? De un síndrome portal, y si este paciente simplemente se echa, se llamará nicturia, porque tiene ganas de orinar simplemente por gravedad. Así de sencillo, acá no hay nada que descubrir, no podemos descubrir la pólvora, digamos así. ¿Sí? Listo, cambiamos. Muy bien, este es el resumen entonces, ¿no? El gatillo para que se active directamente mi sistema renal de angiotensina de aldosterona, hipoperfusión renal, estimulación simpática, activando mi angiotensina 1, ¿no? Y a los AT1 ya se convierte toda la jarana, y el AT1 hemos dicho que es el receptor AT1 es el malo, ¿no? El AT1 es el malo, produce vasoconstricción periférica, severa, una hipertrofia celular, ahí vienen los remodelados que ya vamos a hablar más adelante, y un estrés oxidativo. La aldosterona, reabsorción masiva de sodio y agua, fibrosis vascular y miocárdica, porque deposita colágeno denso a nivel de la vasculatura lisa de los vasos sanguíneos. Muy bien, ahí está lo que tenemos, ¿no? Vamos a hablar entonces del primer pleito. Como va a haber una toxicidad, una vasoconstricción, cada vez que hay vasoconstricción y el corazón bombea, ¿qué va a pasar con estos vasos sanguíneos? Se van a dañar. El miocardio va a ser insuficiente y se va a hacer hostil al tratar de bombear. Y al tratar de bombear va a segregar citoquinas o mediadores inflamatorios y los famosos ROS, llevándome un estrés oxidativo, ¿no? Entonces, los factores mediadores inflamatorios o citoquinas proinflamatorias en la insuficiencia cardíaca son expresados por todos los tipos del corazón en respuesta al daño, dándome una hipertrofia que me lleva finalmente a una muerte, una apoptosis acelerada, modifican la matriz mediante las metaloproteinasas. ¿Y cuáles son estas citoquinas? Son el factor necrosis tumoral y la interleuquina 6. Es por eso, muchachos, que no se vayan a confundir en un paciente que venga con crépitos, dificultad respiratoria, y creo que le hablé a mi grupo de teoría. ¿El origen será cardíaco o será respiratorio? Y tienen un hemograma de 14.000, tienen un PCR inflamatorio, un BCG inflamatorio. No me vayan a poner neumonía, le dije.
¿Por qué? Porque recordemos que también tenemos reactantes de fase aguda en la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, tener cuidado para ello. Muy bien, el estrés oxidativo, ¿de dónde viene? De la disfunción mitocondrial. Como tanto este corazón está chambeando, y para chambear, ¿qué necesita? ¿Cuál es nuestra moneda energética? ATP. Entonces, esta disfunción mitocondrial, esta alteración de la santina oxidasa, disminución del NAT-NPH oxidasas, me va a llevar a un daño de las proteínas estructurales del corazón, interfiriendo en el acoplamiento y excitación, contracción, desencadenándome ciertos problemas genéticos letales. Se van a dar cuenta, si ustedes leen Brownwell, de que los miocardios cambian a otro tipo de miocardio fetal. ¿Para qué? Porque el miocardio fetal aguanta más presión. Ya para eso ya cuando les guste la especialidad. Muy bien, entonces los reactantes, los reactantes de fase aguda y el el estrés oxidativo que produce, ¿no? Me va a generar esta peroxidación lipídica a la membrana celular. Si me rompe la membrana celular de la célula cardíaca, ¿qué va a pasar? Chao, pues, ¿no? Me vas a disminuir el óxido nítrico sintetasa. Y ya saben que el óxido nítrico sintetasa me genera óxido nítrico. Que el óxido nítrico, ¿qué cosa es? Un vaso dilatador. Pero como no va a haber vasodilatación, va a haber vasoconstricción. Entonces no va a haber quien pare a esa vasoconstricción que me produce el sistema nervioso simpático, porque me estás bloqueando los sistemas protectores. ¿Ya? Entonces, este desequilibrio de estrés oxidativo, ¿cuáles son los reactantes de fase aguda que vamos a encontrar? Ahí los tienen, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y los radicales de hidroxilo. Esta sobrecarga crónica me va a llevar a una isquemia y finalmente un daño como tal, ¿no? Y las reservas antioxidantes que tenemos el sulfuróxido de dismutasa, las catalasas y el glutatión peroxidasa, que son los buenos, entre comillas. Entonces, cuando caiga, como ya no va a haber energía, esta caída de energía deprime la respiración mitocondrial, llevándome a una disminución de generación de ATP. Y si no hay ATP, no va a haber una buena contracción y va a haber un bloqueo contráctil, llevándome a una interrupción, el acoplamiento, excitación, construcción del miocito y finalmente me va a llevar a la remodelación, primero a una hipertrofia cardíaca, luego la remodelación y finalmente la falla cardíaca, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que nos va a ayudar. Y recordemos que también dentro de esto tenemos la cascada inflamatoria que le hemos visto, ¿no? Entonces el miocardio al darme la interleuquina, perdón, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿qué es lo que va a pasar cuando hay un aumento de estos citoquinas proinflamatorias? Disminuye la contractilidad de los miocitos, induciendo la fibrosis y la hipertrofia. Y tienen preguntas, ¿no? Los mecanismos inflamatorios de la insuficiencia cardíaca, les pueden colocar paciente con inflamación crónica, bla, 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 bla. ¿Cuáles son las consecuencias? Ahí tienen alteración de la contractilidad miocárdica de los miocitos, fibrosis y la hipertrofia. Y si estos siguen aumentando, me va a llevar, hemos dicho, también a la caquexia cardíaca directa, porque recordemos que la lipólisis, ¿qué cosa es? Perdón, la obesidad o lípido en exceso es un proceso inflamatorio que tiene citoquinas proinflamatorias como resistina, adiponectina, interleuquina 6. Y obviamente si estos van a seguir inflamando después de terminar con toda la grasa que se tiene el paciente, o sea, los lípidos, luego vendrán por los carbohidratos y finalmente por las proteínas, y es por eso que su paciente empieza a perder peso, caquexia cardíaca. A nivel endotelial, simplemente que produce destrucción o acelera la apoptosis de las células endoteliales, desestabilizando el ARN mensajero y inactivando la óxido nítrico sintetasa. Y por ende no hay óxido nítrico. Y si no hay óxido nítrico, no hay vasodilatación o vasoconstricción. Sin óxido nítrico no hay vasoconstricción. El óxido nítrico Hay vasoconstricción. ¿es vasodilatador o No hay vasoconstrictor? vasodilatación. Es vasodilatador. Dilatación. Exacto. El óxido nítrico es un protector, pero si tú me paras la enzima que me genera, qué vas a favorecer? La vasoconstricción, ¿no? Porque el sistema nervioso simpático va a seguir actuando. Es por eso que recordemos que estos marcadores, y ahí se pone en rojo, el marcador pronóstico. La inflamación no solamente es un síntoma, es pronóstico. Por eso ustedes si tienen un paciente con hemogramas alterados, específicamente si piden interleuquina 6, que es mayor, si tuvieran su familiar, piden y saben que es hipertenso o tienen insuficiencia cardíaca, piden interleuquina 6. Si tiene mayor de 5,6 picogramos por mililitros,
van a predecir la mortalidad, van a hacer algo súper bien, ¿ya? Ya tienen más cosas que ustedes pueden ver. Ahora, con tanto daño, ustedes, Dios nos ha hecho tan perfectos, como hay tanto daño por acá y por allá, em- em- también nos ha creado el famoso sistema de péptidos natriuréticos. ¿Cuál tenemos? El péptido natriurético atrial, el péptido natriurético ventricular o péptido natriurético cerebral, lo llaman, ¿no? Y el péptido natriurético tipo C. Y ahorita hay otro, que por acá les pongo, es el NT Pro. Espero que cuando ustedes hagan una exposición de cardio ya me traiga más cosas. BNP. ¿Qué cosa es esto? Es la fracción aminoterminal del péptico natriurético B. Es decir, es una ramita del péptico B, del péptico natriurético tipo B. Péptico natriurético tipo A y péptico natriurético tipo B. ¿Qué es lo que hacen estos? Estos van a actuar en consecuencia. Van a ser producidos por las células endoteliales en respuesta ¿a quién? A las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y este péptido natriurético, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de frenar estos remodelados, son protectores como tal. A ver, ¿por dónde lo pongo? Ya, acá lo pongo. Tiene tres efectos, no se olviden. En primer lugar, son protectores. Y también, aparte de protector, son biomarcadores. Y cuando lean más adelante, biomarcadores de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es su efecto protector? Tienen un efecto diurético y natriurético. Es decir, van a eliminar el sodio y el agua, pues, ¿no? Excretando sodio y agua. ¿Qué más otro efecto tienen? Tienen un efecto vasodilatador, que es lo que quería, ¿cierto? Porque o sea, que tengo que darle tanto vasoconstricción. ¿Y qué más? Tienen un efecto protector. Ahí tienen los tres efectos de los espectros natriuréticos. Diurético, natriurético, vasodilatador. ¿Y el vasodilatador cuál va a ser la consecuencia? Que me disminuye la resistencia, me disminuye la presión arterial. El efecto protector lo va a hacer porque va a disminuir la fibrosis, es decir, va a disminuir la hipertrofia del ventrículo y por ende la fibrosis del músculo cardíaco. ¿Ya? Tener en cuenta de que si yo tengo mis biomarcadores, actúo como biomarcadores, ¿por qué? Porque si tengo yo estos pectos meteoríticos elevados, es una insuficiencia cardíaca definitiva, ¿no? En cambio, cuando está normal, ¿qué me dice cuando está normal? ¿La causa es intrínseca o extrínseca? Sencillito, doctores, es de afuera. Si ustedes sospechan de una insuficiencia cardíaca que no están seguros que el corazón esté fallando, también hay insuficiencia cardíaca, hemos dicho, de causa extrínseca. Pidan pectoronaturéticos. Si sus pectoronaturéticos son normales, fin, se acabó. Descartaron insuficiencia cardíaca de origen intrínseco. Así de sencillo. ¿Cuál sería la causa? Extrínseca. Pues busquemos las otras causas para poder tratar. ¿Ya? Entonces acá tenemos. Finalmente, entonces, los sistemas neurohormonales que va a llevar como tal a que estas fuerzas dominantes, debido a la arginina, vasopresina, todos los sistemas vasoconstrictores, me va a llevar a que ganen, digamos así, ¿no? Va a haber mayor fuerza de retención y obviamente y va a superar a los péptidos natriuréticos que van a ser mis contrarreguladores. Y al mismo tiempo también, cuando el péptido natriurético, ¿cómo va a ser superado? Que las mismas células van a segregar una enzima que va a destruir lastimosamente los péptidos natriuréticos en la última etapa, que se llama la neprilicina. Es por eso que ahorita los fármacos que mejor nos van a dar resultados son los bloqueadores o los inhibidores de neprilicina. Tienen un familiares, hagan el esfuerzo de darle bloqueadores de neprilicina. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los pectoenéticos van a mejorar la precarga, siendo su efecto diurético natriurético, van a mejorar la presión arterial por su efecto vasodilatador, disminuyendo la presión arterial, y lo que más me importa, que va a frenar ese remodelado, esa hipertrofia cardíaca y por ende esa fibrosis. O sea, sería genial tenerlos actualmente en nuestro sistema sanitario. Algún día cuando sean ustedes ministros. Muy bien, entonces este es un resumen como tal de insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Disfunción endotelial, proceso inflamatorio, activación neuroendocrina y la alteración de transporte de oxígeno como tal. Muy bien.
Muy bien, muy bien. En mi pantalla, ahí hay algunos cojos que he puesto, por favor, ingresan les agregan a sus colegas. A ver, un minuto y comenzamos. Muy bien, comenzamos, perdón, continuamos. Continuamos, doctores. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Si no, para continuar. Muy bien, ese es el cuadro de resumen. Si no hay preguntas, continuamos. Muy bien. Entonces, el último mecanismo que viene como tal es la disfunción endotelial. Ya hemos visto la disfunción endotelial es simplemente como hay una alteración en el gasto cardíaco, es decir, hay bastante volumen, va a haber una alteración en el shear stress, ¿no? Y esto va a normalmente que estimule la producción de óxido nítrico sintetasa. Sin embargo, sabemos que en la insuficiencia cardíaca hay bajo gasto, hay reducción de flujo, disminución del estrés de fricción, hay disminución de shear stress y va a haber una sobreexpresión, ahí está la respuesta en la difusión endotelial, de la endotelina 1. Y sabemos que la endotelina 1, ¿qué hace? Vasoconstricción, ¿cierto? Y este vasoconstricción sostenido, no solamente la única, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la AT2, que produce vasoconstricción, la aldosterona, disminuye el transporte intracelular de la arginina, y esto me va a llevar a un engrosamiento subendotelial, a la inactivación masiva del óxido nítrico, una vasoconstricción sostenida, y me va a llevar al aumento del estrés oxidativo, ¿no? A la inactivación del óxido nítrico y dejándome libre la endotelina para que obviamente, lastimosamente, haga su función vasoconstrictora, ¿no? Ahí lo tienes. Entonces la disfunción endotelial como tal se va a dar por la pérdida de la producción fisiológica del óxido nítrico, no iba a aumentar las sustancias vasoconstrictoras que lo vimos en una oportunidad anteriormente. Eleva la endotelina 1, la angiotensina 2 y las catecolaminas, ¿no? Este aumento severo de resistencia vascular periférica hace que el ventrículo izquierdo, que ya se encuentra dilatado previamente, que ya hemos dicho, se ve obligado a bombear de manera incesante contra un sistema arterial que está rígido. Entonces, la alteración endotelial, ¿qué te va a afectar? ¿La precarga o la poscarga? Precarga o poscarga. Si se dan cuenta, en cada una de las fases actúan distintos. Es decir, en una de las fases, en uno de los medidores determinantes cardíacos. Obviamente estamos hablando de poscarga, ¿no? Está en Ujú. el pantalla. Muy bien, entonces, hemos dicho que el sistema renina angiotensina y todos los mecanismos fisiopatológicos me van a llevar a un remodelado del ventrículo izquierdo. La sobrecarga de volumen renal, la toxicidad de catecolamina por el sistema nervioso simpático adrenérgico, la producción de aldosterona, que me lleva a una fibrosis, el aumento, la producción de recaída libre, un estrés oxidativo y la sobrecarga de presión por la disfunción endotelial lleva a un remodelado. ¿De quién? Obviamente del ventrículo más grande, del ventrículo izquierdo. Dando en primer lugar cambios en la geometría, luego en la masa y finalmente en el volumen. Entonces, el remodelado cardíaco es como una viga que se deforma con el tiempo y finalmente, como ven ustedes en la imagen, primeritos se expiran. Acá vemos la imagen de que tenemos el evento inicial, que fue un infarto, luego se empezó a hipertrofiar, se expandió, ¿no? Y después que se hipertrofia, en años, meses, este remodelado empieza a disminuir, ¿no? Por eso que primero es una insuficiencia cardíaca izquierda, con hipertrofia, alto gasto, y luego será la última, que es la diastólica. Y todas juntas se darán insuficiencia cardíaca
obviamente, congestiva global, ¿no? Muy bien, entonces acá vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, existe dos, debido a la sobrecarga o a la respuesta sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen, esta imagen sacada de Brownwell, no podemos ver de que cuando tengo mucha presión, es decir, aumenta mi poscarga, aumenta la tensión de la pared arterial, activación de transductores mecánicos, señales intereses, remodelado. ¿Cuál es el remodelado que me va por aumento de la presión? Remodelado a una hipertrofia concéntrica. ¿Cómo van a estar los sarcómeros? En paralelo, ¿ya? Pregunta de examen. ¿La hipertensión arterial, qué tipo de remodelado te da? Y una hipertrofia concéntrica, porque aumenta la poscarga. Las arritmias, ¿qué tipo de remodelado te dan? Las pericarditis, ¿qué tipo de remodelado te dan? Ah, doctor, usted me enseñó de que la precarga es llenado volumen. Entonces, todas las patologías que me produzcan acá, donde estoy subrayando, la sobrecarga de volumen aumenta la tensión diastólica de la pared, los sarcómeros se encuentran en serie y me va a dar una hipertrofia concéntrica. Sí, miren, doctores, les estoy dando los tips, qué tipo de hipertrofia existe, y no se van a dar las dos. Va a depender de quién, de la causa, de la etiología. ¿Ya? Listo. Después no digan que no existe, ¿ah? Muy bien, entonces acá lo que tenemos es el remodelación. Hemos hablado de una hipertrofia concéntrica y una hipertrofia excéntrica. Entonces, cuando hay una sobrecarga de presión, causas hipertensión arterial, estenosis aórtica, adición de sarcómeros en paralelo, ¿cómo va a estar las paredes? Gruesas con una cámara pequeña. La hipertrofia excéntrica, sarcómeros en serie, ¿cómo se va a dar? Sobrecarga de volumen, causas isquemia, cardiopatía isquémica coronaria, infarto agudo de miocardio, o también, ¿qué me puede dar? Cualquier proceso que me produce hipoxemia también me puede dar ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Sarcómeros en series, ¿cómo va a ser las paredes? Delgadas, Delgadas, con una cámara elongada. Entonces, largas. hipertrofias excéntricas sería mi precarga y la concéntrica sería mi postcarga. ¿Listo? Ahí lo tenemos nuevamente. Ahí está cómo se remodela, ¿no? Y una vez que existe este remodelado o este cambio, a nivel histológico del corazón, este remodelado obviamente es patológico, ¿cierto? Luego esto de acá, ¿qué va a pasar con el corazón? Su consecuencia es que va a haber, en primer lugar, una pérdida de esta formación de los miocardiocitos, de estas células. Primero, como ustedes se dan cuenta, se anclan de manera paralelo, luego se anclan de manera en serie, ¿no? Pero luego empiezan a perder su estructura, si se dan cuenta. Es una manera, es un remodelado, como lo ven acá, desordenado, ¿no? Como quiere, se empieza a remodelar. Y obviamente sabemos que acá tenemos músculo liso, ¿cierto? Tenemos específicamente colágenos, y esta pérdida de anclaje o de forma se va a dar por quién, porque tenemos metaloproteinasas de la matriz que son activados por las sustancias ROS, ¿no? Citoquinas proinflamatorias, que van a romper la metaloproteinasa. Bueno, ¿para qué sirven? Para romper colágeno, ¿no? Permitiendo el deslizamiento o dilatación de los miocitos. Y como ya no va a haber colágeno, se va a sustituir este nuevo tejido, va a ser un tejido fibrótico. Se va a activar los miofibroblastos impulsada por la aldosterona y el factor de crecimiento transformador beta, haciendo un colágeno más denso, ya saben ustedes cuál es, me dirán 1, 2, 3 y 4, y por ende más duro, más rígido. Y consecuentemente, ¿qué va a fallar luego? Mayor rigidez miocárdica, disfunción diastólica, aislamiento electroconsular, dando como consecuencia las arritmias. Y si finalmente, ¿qué falla? Hemos dicho, primerito falla según la remodelación o la causa. Primero fallará la poscarga o luego fallará la precarga. Y finalmente, ¿qué fallará? Si hay una alteración entre el efecto entre la contracción, relajación. El tercer parámetro, factor determinante del volumen sistólico, ¿cuál es? La contractibilidad. Entonces, si falla la contractibilidad, ¿qué me produce? Las arritmias. Las arritmias se produce cuando
ya se alteró tanto la precarga como la poscarga, literalmente. Muy bien. Si esto sigue aumentando, se fibrosa, obviamente al haber fibrosis va a haber muerte. La insuficiencia cardíaca avanzada ya en las últimas etapas se caracteriza porque hay una disminución absoluta de los miocitos contráctiles viables, es decir, que sirven, ¿no? Y dando como resultado tres mecanismos fisiopatológicos que nos llevan a la muerte celular. Acelerando la apoptosis, la autofagia y la necrosis. La necrosis, ¿ya? Entonces, acá establecidos anteriormente, ¿no? La degradación excesiva me va a llevar al exceso de metaloproteinasas. ¿Cuáles son la producción descontrolada que me va a dar? Me va a dar el colágeno tipo 1 y 3, que son los colágenos más duros, más gruesos, ahí tienen su respuesta. Los colágenos que se encuentran en la fibrosis reactiva y me da rigidez del músculo cardíaco en una insuficiencia cardíaca es colágeno tipo 1 y tipo 3. ¿Ya? Muy bien, entonces esta pérdida progresiva hemos dicho que se va a dar por tres mecanismos, ¿no? La necrosis, que se va a dar ¿por qué? Porque va a haber agotamiento de ATP, ruptura de membrana celular y como consecuencia un derrame, provocando la inflamación masiva y la cicatrización tóxica. La apoptosis, obviamente sabemos que es un suicidio programado, ¿no? ¿Cómo se va a dar la apoptosis? A través de la vía de las caspasas, que va a estar inducida por el estiramiento celular, por la angiotensina 2 y por los radicales de óxido en un estrés oxidativo, dándome una muerte silenciosa, empaquetada, sin generar respuesta inflamatoria local. La autofagia, un reciclaje destructivo. Se va a dar el mecanismo por un secuestro de proteínas en vesículas para su degradación, dándome bajo estrés crónico severo y un sistema de reciclaje que se vuelve descontrolado y obviamente destruye la célula, ¿no? Ahí tienen los tres mecanismos como tal que pueden ustedes ver, ¿no? Entonces, para que lo puedan tener. ¿Listo? Eso es lo que pasa a la apoptosis después de un remodelado. Si quieres ser más específico, después de un infarto cardíaco o una hipoxia grave, ¿no? Va a haber la necrosis. Y la necrosis se va a dar por dos vías. La apoptosis por vía en la zona central del infarto, donde fue la hipoxia grave, se va a dar la necrosis. En la zona marginal del infarto, en la etapa agudo o subagudo, puede haber isquemia y reperfusión, se puede salvar esa parte todavía si actuamos de manera rápida. La apoptosis se va a dar por vía intrínseca. Y las regiones más distantes, más lejos del infarto, va a haber una remodelación tardía, se va a dar por la apoptosis de vía extrínseca, que acá lo vemos. Entonces, cuando es por vía extrínseca, la más lejana, los ligandos de muerte van a ser dados por el factor necrosis tumoral alfa, va a haber reclutamiento, activando la vía de las caspasas. Recuerden que la muerte va a dar por la vía de las caspasas. Si es por vía extrínseca, es la única diferencia. Si es por vía extrínseca, va a ser post-caspasa 8. Si es por vía extrínseca, que es respuesta al daño intracelular, que puede ser por toxinas, por hipoxia, por isquemia, por reperfusión, se va a dar por la procaspasa tipo 9. Dos mecanismos distintos, la intrínseca por ligando de muerte debido al proceso inflamatorio abrupto, por el factor necrosis tumoral alfa. En cambio, la vía intrínseca se va a dar por liberación de citocromo C, aumento del calcio intracelular, me lleva a formar el complejo apoptosoma y finalmente me activa la procaspasa 9 y me va a dar la apoptosis como tal. ¿Ya? Ese es mecanismo. Muy bien. Entonces, ese es el resumen de la insuficiencia cardíaca como tal, ¿no? Un daño miocárdico estructural o funcional, una isquemia, una hipertensión, que es lo que van a activar directamente los primeros sistemas de compensatorios, neurohormonal y cascada inflamatoria. Va a haber una reacción del sistema renina-angiotensina aldosterona, un estrés oxidativo, un proceso inflamatorio, un colapso vascular, es decir, una disfunción endotelial severa, dándome una pérdida irreversible porque se va a activar los mecanismos de muerte, ¿no? Que ya hemos mencionado. Entonces, lo pueden ver ustedes ahí. Muy bien, preguntas, dudas, con eso puedo terminar mi exposición de acá. La clínica, ustedes saben, podemos ver acá, ya lo hemos hablado, ¿no?
La clínica izquierda es una congestión pulmonar, la insuficiencia cardíaca derecha es directamente sistémica, ¿no? Entonces, congestión pulmonar desde disnea, ortognia, crépito, dolor precordial, porque también puede haber agua a nivel del corazón, ¿no? Los síntomas de bajo gasto cardíaco se puede asociar a astenia, nubilación, hipotensión en uno de los casos. Causas más frecuentes, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, ya lo vemos. ¿No? La derecha, sin embargo, es anterógrada. No se olviden, acá vuelvo a recargar esa parte. Si de repente tomen nota, recuerden que la izquierda es la retrógrada y la izquierda me va a llevar a una derecha y esta la derecha se conoce como anterógrada. ¿Ya? Pero todo viene de una sola. De la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, sistólica o izquierda propiamente dicha o con FEBI bajo. ¿Sí? El otro es congestión sistémica, ¿no? El de edemas periféricos, hepatomegalia, asitis, derrame pleural temprano, irritación yugular, reflujo hepatoyugular, y listo, ¿no? Y unas causas, y causas de insuficiencia cardíaca derecha solita, ¿quién puede ver? Acá, ¿no? El cor pulmonale, que es consecuencia del EPOC, o un síndrome de estrés respiratorio agudo. Muy bien. El diagnóstico, ya sabe, ¿no? En primer lugar, clínico, con NIJA, dos mayores, dos menores, ¿no? Con Framingham, perdón, dos criterios mayores, un menor, que ya lo tienen ahí, diarrea paroxística nocturna, distensión venosa, que son los mayores, crépitos pulmonares, ¿no? El tercer ruido, luego podemos pedir obviamente un ecocardiograma para ver qué cosa, estadiaje, para ver el FEBI, radiografía y todo. Vamos a ver cardiomegalia, el índice cardiotorácico, que es importante, que lo vamos a ver más adelante. Biomarcadores cardíacos que ya no hemos visto, el pecto neurolítico tipo A o atrial, el pecto neurolítico tipo B o brain, lo llaman cerebral, y el nuevo que es el NT BNP. Ahí está. Eso es con respecto a la insuficiencia cardíaca crónica. Ahora, si ustedes ya tienen un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, viene la insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, o mejor dicho, llamada la aguda. En un paciente que ya tenía un infarto previo, ¿puede volver a infartarse? Claro que sí. Un paciente que es infartado, que es hipertenso, que ahorita no toma su medicamento, ¿se puede descontrolar? Claro que sí, vienen las crisis agudas. Un paciente que es infartado, que perdió sangre, un accidente, un paciente que tuvo un evento cerebrovascular, un paciente que se intoxicó de alcohol, todos los que vienen acá, un paciente que tiene una pielonefritis, una celulitis, un pie diabético sobreinfectado, cualquiera de estos factores que pueden ver acá ustedes van a descompensar agudamente a una insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, ¿qué es lo que dice acá de la insuficiencia cardíaca aguda? Simplemente es el agravamiento de la insuficiencia cardíaca como tal. ¿Y cuáles son los más comunes? Una diabetes descontrolada, un paciente fibrilador, un paciente que hace una enfermedad renal de cualquier causa, un déficit de hierro, llevándome obviamente al agotamiento celular, perpetúa la hipoxia, aumenta la hipoxia obviamente, ¿no? Y eso hace que aumente el riesgo de muerte hospitalizada. Un paciente con insuficiencia cardíaca, muchachos, y que tenga anemia, tranquilos, porque es mal pronóstico. Hay que actuar rápido, ¿ya? Entonces, la insuficiencia cardíaca aguda, ahora sí aguda, es un síndrome heterogéneo de aparición súbita o agravamiento gradual que requiere una intervención de manera urgente. ¿Disfunción estructural? Claro que sí, es el mismo mecanismo. Hay un daño miocárdico agudo y un remodelado preexistente como alteración. Puede haber un colapso circulatorio, ¿no? Y una afectación multiorgánica. Las guías nos hablan de la triada patogénica, nos dice que va a estar prácticamente, si se dan cuenta, es los mismos mecanismos, ¿no? La descompensación aguda va a ser la activación neurohormonal, activa mi estrés oxidativo, pero de manera más abrupta y más actividad inflamatoria, ¿no? Neurohormonal, ya lo sabemos, sobrecarga del eje sistema renina-angiotensina, sobrecarga del sistema nervioso simpático, liberación de arginina vasopresina, más secreción de etilina y adrenomedulina, el estrés oxidativo, más especies de reactivas de oxígeno, ¿no? Por ende, inactivas al óxido nítrico, más producción de toxinas como peroxinitrito, isoprostano, más liberación de miloperoxidasas por neutrófilos activados, o más activación de inflamación crónica porque hay liberación de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, factor de costo tumoral alfa, interleuquina 6, la sobreexpresión de las citrulinas ST2 y activación del sistema de complemento. O sea, es prácticamente el mismo mecanismo de la crónica, pero que se ha hecho a un 100%.
¿no? Esta disfunción miocárdica, disfunción endotelial, me lleva a una endotelitis, hay un proceso inflamatorio, ¿no? En el caso de disfunción miocárdica, ¿por qué se va a dar? Porque hay necrosis, hay apoptosis, hay un remodelado de la matriz, alteración de las metaloproteinasas, dándome como consecuencia depresión contráctil mal de lo que ya estaba. Hay una disfunción endotelial que me lleva a una endotelitis, un proceso inflamatorio del endotelio, aumentándome la vasoconstricción, por ende aumenta más mi poscarga, ¿no? Sistémica y pulmonar, ¿no? Dándome la rigidez vascular, un deterioro de estabilidad arterial. Entonces, ¿cuáles son directamente? Entonces, acá me va a llevar al famoso, al antiguamente llamado síndrome cardiorrenal tipo uno, tipo 2, que ya no se utiliza, pero los pongo para que tengan ¿cómo se llama? De referencia. Entonces, los biomarcadores, tenemos la sobrecarga de volumen y presión, hemos dicho el exceso o el aumento del espectro de natriuréticos por encima de 3 veces de su valor normal, insuficiencia cardíaca aguda o descompensada, como quieran llamarlo. Y acá les voy a presentar directamente a los criterios que se encuentra en nuestra guía 2023, ¿no? Que es la actualizada en insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué nos dice? Y ese era un problema de salud también para su paciente de su caso anterior, ¿no? Los criterios para definir insuficiencia cardíaca avanzada es síntomas graves o persistentes de insuficiencia cardíaca, es decir, un IJA 3 hacia adelante. Disfunción cardíaca grave definida por siguientes criterios. Un FEV menor de 30%. Insuficiencia solo del ventrículo derecho. Es decir, que mi paciente debute con una miocardiopatía del lado derecho. ¿Cuáles son, ambos dicho, cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca diastólica? Miocardiopatía restrictiva, miocardiopatía hipertrófica, un taponamiento cardíaco o una pericarditis constrictiva. Ahí lo tienen. ¿Ya? Episodio de congestión pulmonar o sistémica que requieren alta dosis de diuréticos, deterioro grave de la capacidad de ejercicio de origen cardíaco con incapacidad para hacer ejercicios cortos, es decir, un IJA 4, pues, ¿no? Y el espectro natriurético cerebral, que también está como marcador. Dice, concentraciones de espectro natriurético cerebral o del alterno, el espectro natriurético pro-NT, elevados o en aumento y disfunción diastólica grave. Ahí tiene sus criterios que cumplía con su paciente de su caso clínico de cardio. ¿Qué más? Eh, ¿Cuáles son los fenotipos o las presentaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca? Tenemos, uno, descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, es decir, cuando mi paciente ya la ha tenido, ya tiene insuficiencia cardíaca, simplemente se descompensa. Es insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué más? Edema agudo de pulmón o edema pulmonar agudo. ¿Qué más? Una insuficiencia ventricular derecha aislada. Ya hemos dicho cuáles son las causas. O, lo último, un shock cardiogénico. Entonces, esos serían sus hipótesis diagnósticas. Hubieran sido sus hipótesis diagnósticas, asumo que así fueron en su momento, ¿no? De su paciente. Entonces, acá lo tiene, y acá lo tienen los tipos fenotípicos, ¿no? Y debido a eso, que viene otra clasificación, si ustedes se pueden ver acá, que es clínica, lo utilizan los maestros y nosotros hay que saberlo, obviamente. De acá para acá, voy a poner una raya y de acá para acá otra raya, ¿ya? Ven ustedes que perfusión, de acá para acá tenemos la presión pulmonar o de llenado y de acá para acá vemos el gasto cardíaco y la microcirculación, es decir, la perfusión de perfusión. Dime, Andrea. Doctor, buenas noches. Una consulta. Mire, basándonos en justamente esto de acá, en la clasificación de Stevenson, cuando un paciente cumple con el criterio clínico de perfil frío, o sea que está haciendo una hipoperfusión, ¿en este estado depende más de la depresión contráctil de miocardio o está básicamente determinado, determinado principalmente por el mecanismo de endotelitis y vasoconstricción periférica? Es que es todo. Estos perfiles hemodinámicos, para aclararte, esta es una clasificación clínica donde se afecta a todo porque tu paciente ya tiene insuficiencia cardíaca. Lo que se va a hacer se va a hacer aguda, es decir, se va a agravar más de lo que ya está, por ende son todos los mecanismos. Ahora, este de acá no se interpreta por mecanismo aislado, por si acaso, este se interpreta en conjunto y ahorita es lo que quiero enseñarles. Cuando ustedes están hablando de frío, húmedo caliente, seco caliente, siempre solamente tienen que saber dos cositas de que, lo borré, de acá para abajo, de gasto cardíaco, si mi gasto cardíaco está
elevado, perdón, si está disminuido, estoy hablando de perfusión. Perfusión quiere decir que llega sangre a todos los tejidos, ¿cierto? Si mi gasto cardíaco está bajo, ¿cómo va a estar mi perfusión? Disminuida. Y lo que significa frío es esto. Perfusión, chicos. Este es facilito. Si tú dices que si está tu paciente frío, ¿cómo va a estar tu perfusión? Porque no está perfundiendo, pues. Y si no está perfundiendo, porque tu gasto está malo. Y si tu gasto está malo, ¿qué está mal? Tu volumen sistólico. Y si está mal tu volumen sistólico, está mal tú. Puede estar mal tu precarga, puede estar mal tu poscarga, o puede estar mal tu contractibilidad. Ahí sí es. Ahora, el otro término que ustedes ven acá, que es húmedo, ven acá, húmedo o seco. ¿El húmedo qué significa? Esta palabra, congestión. Y la congestión, voy a dibujar por acá para que me entiendan mejor. Mi bobo en 4, por eso yo dibujo en 4 siempre. Acá tengo mi caída de la aorta y otro colorcito, mi tronco de la pulmonar, ¿cierto? Que se va para cada pulmón. Pregunta tú mismo, doctor Andrea. ¿Qué pasa si tú tienes mucha presión en el llenado? O sea, esta tronco de la pulmonar tiene mucha presión, está congestionada. ¿A dónde se va a ir este líquido que está acá? O esta sangre, obviamente, que va a hacer la hematosis con el pulmón, porque acá está el pulmón, ¿cierto? ¿A dónde se va a ir? ¿Se va a ir al pulmón? ¿Vas a hacer la hematosis adecuadamente o se va a regresar? Se va a regresar. Y ese regresar, que lo llamamos nosotros, se llama esto, chicos, congestión. Se llama congestión. Así de sencillo. Si tu paciente está húmedo, ¿qué significa que está tu paciente? Congestivo. Congestivo. Mm, Si tu paciente está seco, ¿qué significa? ¿Que tiene congestión o no tiene congestión? Que no tiene. mm, No tiene. Está seco. Significa que si está seco, miren, fácil, ¿ah? Si está frío, hemos dicho que tiene el gasto cardíaco, ¿cierto? sí, Ahora, si está frío, ¿qué insuficiencia cardíaca es? ¿Sistólica o distólica? sistólica, Sistólica. ¿Cómo está su FEBI? disminuido, Muy bien. ¿Cómo está el gasto? disminuido, Perfecto. ¿Será izquierda o derecha? ¿Dónde está? izquierda, Izquierda. ¿Será retrógrada o anterógrada? Retrógrado. Máximo. No me son cardiólogos. Ahora, ¿está seco? ¿Está congestionado? No, está seco. Entonces, ¿tendrá insuficiencia cardíaca derecha? No. No, ¿Por qué está seco? izquierda. ¿Qué hemos dicho que la derecha es congestión? ¿Cierto? Ya está. Ahora, vamos al otro lado. Está caliente. Miren, ¿ah? ¿Qué color quieren? A ver, morado. Ya, rosado, no importa. Voy a borrar este de acá ya. Esperen un ratito. Esto se interpreta distinto, por eso creo que los maestros antiguos. Ya. ¿Qué significa caliente? ¿Cómo está el gasto? aumenta, Aumentado. Aumentado o normal, disminuye, P. Normal. Claro. No está fallando. Mm, Ah, está normal. ¿Pero está congestionado? No, No. no está congestionado. Entonces, este es un paciente Normal. normal, P. Compensado. Sencillo. Sencillito. Está compensado. Puede tener insuficiencia cardíaca, pero está caliente porque su gasto está normal y está seco porque no hay congestión. Ah, doctor, pero ¿qué pasa si mi paciente tiene un alto gasto? Miren, borrar acá un ratito. Doctor, pero mi paciente tiene un gasto normal, doctor. Este es gasto normal, ¿cierto? Ujú. Caliente. Doctor, pero está húmedo. ¿Qué significa? congestionado, Está congestionado. Exacto, está congestionado. Entonces, doctor, ¿por qué se me congestiona mi paciente? ¿Qué insuficiencia cardíaca tendrá? Derecho. Derecha. ¿O?
diastólica. Diastólica. Ahora, ¿tu gasto cardíaco cómo va a estar? Normal porque está caliente. Normal. Entonces, pregunta, ¿tú falla el del bobo o el de afuera? Extrínseca. Extrínseca, entonces ahí Extrínseca. tienen todas las causas. ¿Se acuerdan todas las causas intrínsecas? ¿No? ¿Extrínsecas o no? Ya, entonces búsquenla, pues. No es del bobo, porque tu gasto está normal. Ah, pero te está congestionando. Ahora, ¿qué pasa acá en el último? Vamos a borrar. ¿Qué pasa acá en el último? Frío. ¿Cómo está el gasto? Disminuido. ¿Cómo es? Disminuido. Febi. Disminuido. Disminuido. Listo. Está húmedo. ¿Está? Congestionado. Sugestivo. Congestionado. Congestionado. ¿Esto será una insuficiencia cardíaca? Congestiva. Izquierda. Congestiva o Izquierda. global, porque el frío ya tiene la sistólica, ya tiene tu Febi bajo, ya tienes tu Gasto cardíaco bajo. bajo, ya tienes tu insuficiencia cardíaca retrógrada. Si está congestivo, está húmedo, tienes insuficiencia cardíaca derecha, tienes insuficiencia cardíaca diastólica, tienes tu Febi bajo, tu gasto bajo, ¿y qué más tienes? Será ante, 0 grado. y es lo peor, ¿ve? Es lo peor. Es una falla de bomba severa. Todo está hasta el 100 y es lo peor. Por eso que en la imagen que le he puesto, verde, ¿qué significa? Pase, o sea, está chévere. Ámbar, oye, piensa que algo está fallando. Rojo, peligro. Y el otro no existe en el semáforo. ¿Por qué no existe? Porque es otra causa, doctor. ¿Sí? ¿No? Muy rápido, muy lento, muy fácil. Está bien. De nuevo, de nuevo. No, ya entendí. ¿Entendieron? Cardio es fácil, Pensando. muchachos. Cardio es fácil. Asumo que así lo han hecho ustedes en su teoría también. ¿De nuevo? ¿Pero cuál de nuevo? A ver, vamos, de nuevo. La última, porque nos quedan 5 minutos y ya tengo sueño. Doctor, el Ya. húmedo y frío. A ver, vamos en orden. Comencemos por lo normal. Quiero que recuerden algo, dos cositas. Cuando mi paciente, vamos a cambiar de color. Vamos acá. Cuando ustedes lean la palabra caliente, significa de que hay perfusión. Acá lo anotamos. Caliente. Come hot. Significa que tienen buena perfusión. Y si tienen buena perfusión, ¿cómo está el bobo? Normal. Está bacán, está funcionando normal. Es decir, tiene un gasto cardíaco normal. La fracción de eyección, miren cuántas alternativas va a salir de acá. Normal. Volumen sistólico, normal. Todo está normal. Y cuando ustedes escuchen el término seco, ya esto ya les van a amar en residencia o les van a amar en internado. El seco significa congestión. Así de sencillo. Entonces está seco y caliente, o sea, está bien perfundido y no está congestionado porque está seco. Y acá dice, ¿no? Perfusión adecuada y sin congestión. ¿Listo? Simplemente al ustedes decir que está frío, si está frío, ¿está perfundido? No, no está perfundido. ¿Sí? Si no está perfundido, ¿por qué no está perfundido? Porque tu gasto cardíaco está bajo. Aumentado. ¿Y por qué está acá tu gasto cardíaco bajo? Porque tu fracción de eyección está disminuida. Disminuido. Y esto significa que tu sístole está Disminuido. alterada o disminuida, como quieran llamar. ¿Sí? Entonces es una insuficiencia cardíaca de bajo gasto, con FEBI bajo, sistólica, y como está seco, ¿el seco que hemos dicho que es? No Congestión. congestivo. Como está frío, No congestivo. no congestivo. Está hipoperfundido, pero sin congestión. Por ende, el frío, ¿cuál va a ser la clínica del frío? Una insuficiencia cardíaca. Si todo esto de acá ya está frío, es porque no va sangre, ¿cierto? Si no va sangre, será retrógrado. Retrógrado. ¿Sí? Ya está. Ahora, pero este paciente que ya está chocleado, que ya tienes una insuficiencia cardíaca, porque está frío, ahora está húmedo.
Mucha máquina, doctor, está húmedo. ¿Qué significa húmedo? De que del lado izquierdo, vamos a ponerlo acá el bobo. Está Muy bien. congestionado. ¿No? Del lado izquierdo, y este es el derecho, significa de que todo este merequetengue que estuvo acá, simplemente, oye, ya lo primero que hemos dicho, retro, ¿no? Sí. Ujú. Ya se dañó el izquierdo, ahora que falta que se dañe por lógica el Derecho. derecho, y por ende, si sabemos por qué lo llaman retro, de repente si se confunden, esta es la aorta, ¿cierto? ¿La sangre dónde va a ir? Pulmón. Así, Mm. no, al pulmón, no, al sistémico, lado izquierdo, para Ah, perfundir, verdad, izquierdo. ¿no? Lado izquierdo. Pero no va a poder, pe, por ende, si no va a poder, se va a regresar, pues, ¿no? Retrógrado. Ahora, pero como no va a llegar, y el lado derecho, hemos dicho que es para atrás, ante, Anterógrado. retrógrado. Entonces, el frío húmedo significa que mi paciente se está encharcando por otro lado y por acá también, pues, ¿no? Se encharca pulmón, disney y todo. Y si se encharca del pulmón, ¿qué va a haber? Insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca anterógrada, que se da por oliguria, edema en miembros inferiores, irritación yugular, hepatomegalia y toda la jarana. ¿Sí? Asitis. Ascitis y todo eso. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora, húmedo y caliente. ¿Caliente qué significa? Gasto, normal. Normal. Perfusión, normal. Febi, normal. Todo normal. Hoy, Normal. pero está Ujú. húmedo. Se está congestionando. Entonces busquemos solamente las causas de una insuficiencia cardíaca de tipo Derecho. derecha aislada o diastólica aislada. Es decir, mi pregunta es, si su gasto cardíaco está normal, su FEBI está normal, ¿falla su bobo? No. No, ¿qué No. falla? Afuera, busquen, pues. Externo. Extrínseca. Busquen extrínseca. Listo. Ahora sí creo que ya con repiticua. Eso es, ya me cansé. Gracias, doctor. Ya, ese es con respecto a insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces ahí termina, ¿no? Los fenotipos hemos dicho: insuficiencia cardíaca aguda descompensada crónica, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca hipertensiva propiamente dicha. Fallo derecho aislado, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda secundaria, un síndrome coronario agudo también, ¿no? Entonces, ahí está. La terapéutica todavía no es para ustedes, algún día, más adelante, cuando termine su carrera. Muy bien, doctores. Preguntas, dudas, hasta ahí creo que está súper sencillo, súper fácil, entendible. Es cuestión de analizar las respuestas y preguntas que se les va a colocar. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos con una preguntita. A ver, vamos con una preguntita. A ver, ¿dónde estamos? Por acá. A ver. A ver. Una mujer con estenosis aórtica presenta una hipertrofia ventricular izquierda con aumento de espesor de la pared. ¿Cuál sería el mecanismo fisiopatológico? Les puedo colocar: aumenta mi precarga, aumento mi poscarga, mi contractibilidad o alteración del